¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este primer video, esta primera sesión, nuestro primer tema de la materia de software didáctico que se presenta como parte del plan de estudios de la maestría en didáctica de las ciencias en modalidad virtual por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me da mucho gusto presentarme con ustedes, saludarles a distancia. Mi nombre es Ramón Torres Alonso, soy el encargado de esta materia. Eh, y bueno, me da gusto saludarles en esta primera entrega, donde aprenderemos a instalar y a configurar la primera pieza de software que vamos a explorar, que vamos a utilizar como parte del plan de estudios. Esta primera pieza de software es un editor de texto llamado Lix, que además de, bueno, permitirnos, como cualquier otro editor de textos, escribir, generar documentos de todo tipo, generar notas de clase, generar exámenes, generar cualquier otro documento de texto, tiene la gran ventaja de implementar un motor de un lenguaje de marcas conocido como LaTeX, que es de gran utilidad para poder escribir expresiones matemáticas, expresiones, ecuaciones, fórmulas, de modo que este editor de texto particularmente es de gran utilidad para generar textos científicos. Nosotros como docentes en formación podríamos utilizar este software desde, como ya he dicho, crear notas para nuestros estudiantes, generar exámenes, hasta incluso, ¿por qué no?, escribir nuestra tesis de posgrado. Este software tiene algunas características que lo distinguen de otros procesadores de texto usuales como Word de Microsoft Office, como Writer de LibreOffice, como el editor de textos de Google Drive, por ejemplo, que todos estos editores de texto que he mencionado implementan, utilizan, están basados en un paradigma conocido o digamos cuyas siglas significan what you see is what you get. Este paradigma implica que la configuración que nosotros damos al texto en el documento es tal cual la que se obtiene al imprimir el documento. Es decir, lo que nosotros vamos viendo en la pantalla, por ejemplo, del procesador de texto Word, tal cual aparece en la pantalla, tal cual aparece en el documento a la hora de imprimirlo o de generar un PDF. Por otro lado, este software Lix implementa o está basado, mejor dicho, en otro paradigma que se conoce como what you see is what you mean. Lo que ves es lo que quieres decir o lo que significa. Es decir, este paradigma, a diferencia de el software como Word, por ejemplo, am, tiene la gran ventaja de que nos evita el tener que trabajar, o mejor dicho, el tener que preocuparnos por el formateo del documento. Nosotros tenemos que preocuparnos única y exclusivamente por escribir el contenido, generar las expresiones matemáticas que necesitemos, en general, pues, la estructura del documento. Y el software, este procesador Lix, se encarga de formatear el documento. Se encarga de configurar los márgenes, se encarga de el tipo de letras, se encarga de las sangrías, se encarga de la numeración de páginas, etcétera, etcétera. Este tipo de detalles que normalmente son bastante complejos o que, bueno, por lo menos sí nos requieren cierta dedicación para la configuración. Este software pues nos descarga esa responsabilidad. Basta con que nosotros, por ejemplo, elijamos el tipo de documento que queramos generar y Lix
Una vez que hemos elegido el tipo de documento, LeX se encarga del formato. Esto, bueno, por un lado, es ya por sí mismo una ventaja, el descargarnos esa preocupación de tener que formatear los documentos, y por otro lado, implementa un editor de ecuaciones mucho más rico, mucho más avanzado, mucho más completo que el editor de Word, que el editor de LibreOffice, de OpenOffice, porque bueno, este software, como ya lo he mencionado antes, implementa un lenguaje conocido como LaTeX, que está diseñado precisamente para escribir expresiones matemáticas, para generar contenido de este tipo. Esto pues tiene además la gran ventaja, desde mi perspectiva, el que nos permite, por ejemplo, en el contexto de una clase virtual, eh, el poder tener un editor de ecuaciones que en tiempo real nos permita escribir las expresiones matemáticas, eh, porque bueno, estoy seguro, yo he tenido la experiencia, seguramente alguno o alguna de ustedes que está accediendo a este posgrado, que está interesado en la didáctica, muy probablemente en esta época de la pandemia, que las clases, la gran mayoría de las clases se hicieron por medio de herramientas como Zoom, como Meet, que nos permitían, por ejemplo, compartir la pantalla con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Eh, digamos, si tenemos el material escrito, está bien, funciona, podemos compartir la pantalla sin ninguna dificultad. Pero más de alguna vez quizá nos vimos en la necesidad de escribir a lo mejor alguna ecuación, o de resolver algún problema en el cual teníamos que escribir expresiones matemáticas. Y pues bueno, en el salón de clase tenemos la herramienta clásica del pizarrón, podemos, en cierto modo, pues tenemos la libertad de escribir a nuestro antojo. Pero en este contexto donde se tiene una clase virtual, muchas veces quizá tuvimos que escribir las expresiones matemáticas con el mouse, con un lápiz óptico, o en el peor de los casos, si usamos alguna tablet, por ejemplo, escribir con el dedo. Y pues bueno, no hay como tener un editor de ecuaciones que podamos compartir en pantalla y que nos permita escribir las expresiones que necesitamos con una tipografía entendible, con una estructura ordenada. Y que bueno, además, por añadidura, nos permita generar, por ejemplo, si resolvimos algún problema en una sesión virtual, escribir las expresiones matemáticas de forma adecuada, de forma eficiente, de forma ordenada, y al final poder generar un documento PDF para compartirlo con nuestros alumnos, para subirlo a nuestro sitio Moodle, para poder enviar por correo, etcétera. Es un plus que tiene este software. Existen otros editores que también implementan el software, perdón, el motor de LaTeX, que también tiene tienen editores de ecuaciones bastante completos, pero que a la hora de generar el documento final, a la hora de generar un PDF o de generar algún documento HTML con base en el código que escribimos, se vuelve un poco tedioso. En muchas ocasiones hay que conocer perfectamente, o tener por lo menos sí un conocimiento un poquito más avanzado de este lenguaje de marcas LaTeX para poder generar con mayor facilidad documentos. Existen software como Overleaf, existe otro editor, TextWorks, por ejemplo, que también implementan LaTeX, pero son de este tipo de software que normalmente causan bastante conflicto a la hora de generar un documento final, un PDF. Este software LeX, desde luego que si nosotros conocemos el lenguaje de marcas LaTeX, podemos utilizarlo, podemos escribir con código LaTeX en este documento, aunque no es necesario que conozcamos este lenguaje de programación para poder usar el editor de ecuaciones. Entonces, en un editor de texto bastante intuitivo, bastante amigable, es multiplataforma,
Está disponible para Windows, para Linux, para Mac. Y bueno, es bastante sencillo de utilizar y bastante sencillo de instalar. En este video, en este primer video, vamos a seguir los pasos de la instalación. En realidad es bastante simple, solo que, pues bueno, el software nos va a obligar, la instalación nos va a obligar en realidad, instalar dos programas. En un primer momento tendremos que instalar el motor de látex y una vez instalado este pequeño motorcito, vamos a instalar ahora sí el procesador de texto. Entonces, bueno, vamos a seguir los pasos. Yo aquí ya he preparado la, la pantalla. Estoy utilizando el navegador Chrome. En realidad, ustedes pueden utilizar el navegador de su preferencia. Basta con acceder a la página lix.org. Aquí se los estoy mostrando en la barra de direcciones. Lix.org, lyx.org. Aquí, bueno, al acceder a este sitio, tenemos este es el landing page ¿cómo se llama? De Lix. En la barra lateral izquierda, en el sidebar izquierdo, tenemos pues algunas opciones. Miren, este software es software libre. Hay una comunidad de desarrolladores que le dan soporte a este software y que están constantemente añadiendo características nuevas. Si alguno o alguna de ustedes es programador, le gusta programar, le sabe a estas cuestiones y le interesa participar, colaborar en el proyecto para enriquecerlo, pueden hacerlo también. Por aquí en el sidebar está la parte de contribuciones. Ustedes se pueden involucrar como desarrolladores o como promotores de este software. Um, Pueden ayudar a enriquecerlo en versiones de otros idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad a nosotros pues nos interesa la parte de la instalación. Como pueden ver desde aquí, desde el inicio, podemos empezar a descargar el software. También en el sidebar tenemos la opción de descarga. Voy a hacer clic en esta parte. Y tenemos aquí las distintas opciones para instalar, los distintos instaladores, digamos, dependiendo del sistema operativo que utilicemos. Lo primero que encontramos es, de hecho, el código fuente, debido a que es un software perdón, una aplicación de software libre. Ustedes pueden descargar el código fuente, pueden meterse a las entrañas de este software, enriquecerlo, modificarlo, adaptarlo. Pero bueno, nosotros nos vamos a brincar a esta segunda parte, que es la parte de los instaladores. Yo estoy usando Windows. Quiero suponer que la mayoría de quienes ven este video usan Windows. Estoy utilizando Windows 11. Entonces voy a mostrarles el proceso de instalación en Windows 11. Si alguno o alguna de ustedes está utilizando el sistema operativo Mac, puede también descargar los archivos ejecutables. Aquí la última versión del software, aquí la tienen. Entonces, en realidad el instalador es muy similar, el proceso es el mismo. Nosotros vamos a seguir la instalación por default. Vamos a instalar los requisitos mínimos para poder hacer funcionar este procesador de texto. Los usuarios un poco más experimentados que utilizan Linux pueden instalarlo desde acá, dependiendo de su distribución, de la distribución de Linux que estén utilizando. Aquí hay, ¿cómo se llama? Están las versiones de las distribuciones más utilizadas, más populares de Linux: Debian, Fedora, OpenSUSE,
OpenBSD, por ahí está Arc también. Entonces, pues dependiendo de la distribución, ustedes descargarán ¿cómo se llama? La versión más reciente. En este video, como ya lo he dicho, vamos a instalar la versión más reciente para Windows. Ahora, aquí incluso en la página se nos advierte que antes de instalar el software, el editor de texto Leaks en Windows, necesitamos primero instalar una distribución del software, del motor de látex, digamos. Aquí nos dan un par de opciones. De hecho, voy a hacer clic en este enlace. Aquí en este enlace nos va a nos habla un poquito sobre este motor de látex, que es, insisto, el que nos va a permitir escribir las expresiones matemáticas. Digamos, Leaks nos sugiere elegir entre estas dos opciones la distribución MikTeX y la distribución TextLive. En realidad, cualquiera de las dos son opciones viables, son prácticas. Propiamente no nos vamos a meter a manipular esta distribución, simplemente es el motor que utiliza el editor de texto Leaks. Entonces, en realidad, la selección es a gusto del usuario. En esta página se habla un poquito más, se dan un poquito más de detalles sobre estas distribuciones. Sin embargo, bueno, yo tengo utilizando este software, este Leaks, desde hace ya varios años y prácticamente desde siempre he utilizado la distribución de MikTeX. Entonces es la distribución que yo recomiendo. Vamos a instalarla. Voy a abrir aquí este enlace en una nueva pantalla, en una nueva ventana. Y bueno, aquí pueden ver, en esta página, pueden ver, es la página propia de la distribución MikTeX. También hay aquí un poco de documentación para saber un poco más sobre esta pieza de software. Nosotros, bueno, estamos interesados en instalarlo, en descargarlo e instalarlo. Pueden ver aquí está en la botonera superior, la primera opción, de hecho, es la opción de descarga. Entonces, hacemos clic y podemos ver, igual que Leaks, desde luego, pues este motor de látex también está disponible para los sistemas operativos más populares, ¿no? Para Windows, para Mac, para Linux. Yo voy a descargar la versión, el instalador para Windows. Aquí voy a hacer clic sobre el botón de descarga. Y bueno, esperamos que se descargue el instalador. Mientras les comento, la instalación que vamos a seguir es la instalación por default. Probablemente dentro de la instalación, o más bien en el proceso de instalación, ya sea de Leaks o del motor de látex que estamos descargando ahora, probablemente por ahí salgan algunos mensajes de que se necesita descargar un paquete externo, de que se necesite alguna dependencia por ahí que no venga incluida en este instalador. Entonces, probablemente tengamos que instalar piececitas de software externo. Ya aquí se terminó de descargar. Hago clic sobre la descarga, vamos a instalarlo. Y bueno, aquí están ustedes viendo, denme un segundito, perdón, muy bien, aquí está abierto el instalador de MikTeX. Yo les recomiendo, bueno, no nada más para este software, es una buena práctica, les recomiendo que cada vez que instalen un software le den una lectura a la licencia.
Por aquí, pues es software libre, software abierto. Entonces, esta es una especie de contrato. Son las condiciones para poder distribuir esta pieza de software libre. Yo lo leí previamente. Bueno, insisto, este software vengo utilizando desde hace bastante tiempo. Entonces, les recomiendo que lean ¿cómo se llama? Estas condiciones bajo las cuales Mictex se puede distribuir libremente. Y una vez que hayan leído este acuerdo, vamos a hacer clic aquí en acepto las condiciones para distribuir Mictex y vamos a darle la opción de siguiente. Aquí, bueno, yo voy a decidir instalar solo para el usuario Ramón, que pues es mi usuario. Y voy a elegir esta carpeta por default. Am, Aquí en esta carpeta, esta carpeta me la sugiere el mismo instalador. Entonces voy a dejar esa dirección por default. Es importante que si ustedes quieren instalar este motor en alguna otra ubicación distinta de la que sugiere el instalador, recuerden bien dónde la instalan, porque cuando instalemos Leaks, vamos a tener que configurar la ruta donde se encuentra el motor de látex. Esta opción por default queda bastante bien porque cuando instalamos Leaks va directo a buscar en esta ruta. Entonces, pues bueno, evitamos el tener que andar buscando el motor una vez que lo instalamos. Voy a utilizar esta ruta, le voy a dar siguiente. Tengo un segundito. A ver, me parece que esta ruta tiene algo de contenido. Vamos a corregir el problema. Bien, sí, efectivamente ya tenía un directorio en esta carpeta. Bueno, no es sorpresa, yo había instalado previamente este software en este equipo, lo desinstalé para instalarlo desde el inicio, digamos. Entonces, el proceso de desinstalación me dejó unas cuantas carpetas en esta ruta. Simplemente, ya que desinstalé el software previo a la grabación de este video, borré simplemente el contenido de esta ubicación para poder continuar con la instalación, ¿ok? Entonces, bueno, en teoría, esta ruta, que es la ruta por default, está vacía. Ya me permite avanzar. En esta ventana, nosotros simplemente tendremos que decidir el tipo de formato que le vamos a dar digamos, por default al papel. Esta configuración la podemos cambiar en cada documento que creemos, pero bueno, para tener una configuración por default, nosotros podemos seleccionar entre el tamaño de hoja A4, que es ligeramente más grande que el tamaño carta, y pues la otra opción es precisamente el tamaño carta. Yo voy a seleccionar esta opción, tamaño carta, y insisto, probablemente durante el transcurso de la instalación haya necesidad de instalar software de terceros, que aquí Mictex le llama paquetes on the fly, para evitar que cada vez que necesite instalar software de terceros en este proceso me pregunte, simplemente le voy a decir que sí instale paquetes on the fly que falten en esta instalación. Que no me pregunte, que lo haga automáticamente y le vamos a dar siguiente. Aquí nos muestra un resumen del proceso de instalación, de qué es lo que las opciones que hemos seleccionado. Le vamos a dar Start. Y bueno, esperamos que concluya este proceso de instalación. Les platico, bueno, mientras el software Leaks, como ya lo he dicho, nos evita tener que preocuparnos por el formato.
En sucesivos videos vamos a mostrar cómo se configuran los documentos, vamos a seleccionar el tipo de documento que queremos y con base en eso, con base en el tipo de documento seleccionado, vamos a ver que hay distintos formatos, distintas opciones que podemos seleccionar. Nosotros podremos, por ejemplo, seleccionar el tipo de documento libro, el tipo de documento artículo, el tipo de documento carta, el tipo de documento currículum, y pues cada uno de esos tipos de documento trae precargado un formateo. Nosotros, además, podremos importar en cada documento ciertos módulos que además nos permitirán, por ejemplo, entre otras cosas, desde configurar pies de página y encabezados personalizados hasta crear apéndices, crear índices, numerar teoremas, numerar corolarios, numerar expresiones matemáticas e insertar referencias cruzadas de forma muy eficiente, crear índices de tablas, índices de cuadros. Y digo, la idea de este software, la intención de este software, el objetivo es justo que el usuario se preocupe más por el contenido del documento que por el formato. Este software insisto, el editor de ecuaciones, además, utiliza una tipografía bastante linda, bastante práctica. Las expresiones matemáticas que se generan son muy útiles e incluso internamente están generadas por código látex que podemos copiar y podemos utilizar en otros contextos. Otro de los software que eventualmente vamos a ver en la siguiente unidad es GeoGebra. GeoGebra también permite escribir un poco de código en látex, crear texto, identificar algunas gráficas, algunas figuras con rótulos hechos en látex. Y bueno, como ese hay otras aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación para escribir código, por ejemplo, cuando damos alguna clase de programación, una herramienta muy útil actualmente es el Colaboratory de Google, que también nos permite crear nos permite crear documentos en los que podemos escribir tanto texto como código en algún lenguaje de programación. Esa pieza de software, el Colaboratory de Google, también lee código látex. Entonces, en realidad es un lenguaje bastante popular. Látex es una herramienta muy popular cuando estamos generando documentos científicos. Es ampliamente utilizado en el mundo y pues hay una gran cantidad de documentación en Internet. Eh, Quizá no sea el objetivo de esta unidad hacernos expertos en látex, pero sí vamos a aprender algunos comandos, algunas instrucciones que podemos utilizar fácilmente para, por ejemplo, centrar imágenes, para centrar tablas en este procesador de texto y también, pues bueno, obviamente para insertar algunas expresiones matemáticas, ¿no? En la página de Leaks, ustedes pueden, bueno, aquí me quedé en la parte de los motores de látex, me voy para atrás. Y aquí en la página de Leaks, leaks.org, en el sidebar, ustedes pueden además acceder a la documentación y a la wiki de este software. Por ejemplo, aquí voy a acceder a la documentación. Esta es la wiki de Leaks. Como, vamos, la ventaja desde mi punto de vista que tiene el ser software libre es que
hay una gran comunidad de usuarios que dan soporte, no solo en la parte del mantenimiento del software, sino también en la parte del mantenimiento de la documentación. Entonces, nosotros, si nos encontramos con algún problema en el funcionamiento del software, eh, si de pronto por ahí a lo mejor falta un paquete que nos permita, no sé, que nos impida generar un PDF, que nos lance un error, que haga que el software lance un error, aquí en la wiki y en la documentación nosotros podemos encontrar ayuda escrita por los mismos usuarios. Hay foros para publicar dudas, publicar problemas específicos y recibir ayuda de la comunidad. Es una gran ventaja que tiene el software libre, específicamente aquí el software LaTeX. Bien, el instalador ya terminó el proceso. Aquí vemos el cuadrito ya con el final de la instalación. En esta parte se ve un resumen de todos los pedazos de software que se instalaron. Entonces vamos a darle siguiente y bueno, vamos a decirle que cheque actualizaciones en caso de que las haya, se conecta por ahí a los servidores de text y en caso de que haya alguna actualización, pues de automático lo hace. Me parece que no creo que haya. Ahí está. Hemos terminado la instalación de Mictex. Entonces cerramos aquí con Close. Y tenemos ya instalado el motor de látex. Ahora sí, ya con el motor de látex instalado, vamos a instalar el editor de texto. Vámonos de nuevo aquí a leaks.org. Estoy en la wiki, entramos a leaks.org y nos vamos a la parte de descargas. Ya habíamos accedido hace ratito a esta ventana. Insisto, voy a instalar Leaks para Windows, así que descargo este instalador. Ahora, si ustedes están instalando sobre Windows 11, sobre Windows 10, incluso sobre Windows 7, lo más probable es que su versión de Windows sea de 64 bit. La mía, Windows 11, en esta computadora es de 64 bit, entonces voy a descargar este instalador, que es la versión más reciente, Leaks 2.3.7. Es la versión más nueva. Dejamos que se descargue, está a punto de terminar. Y una vez que tengamos descargado el instalador, lo abrimos y por aquí aparece el asistente de instalación el instalador de Leaks. Bueno, Windows aquí me manda un mensaje. ¿Quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo? Bueno, sí, sí quiero. De otro modo, no se instala el software, ¿no? Bien, aquí tienen el instalador, el asistente de instalación de Leaks 2.3.7, la versión más reciente. Damos clic en siguiente. Nuevamente, aquí tenemos los términos de uso, el acuerdo de licencia. Les recomiendo que le den una lectura. Yo sé que muchas veces es bastante tedioso leer estos acuerdos de usuario, los acuerdos de privacidad, pero bueno, para algo están. Vale la pena darles una lectura para que no nos sorprendan más adelante con las cuestiones de privacidad. Bien, una vez leída este acuerdo de licencia, le damos clic en aceptar y vamos a instalar el software. Lo voy a instalar, bueno, en realidad aquí es una opción que ustedes pueden elegir cuál de las dos, instalar para cualquier usuario de este ordenador o solo para mí. Yo lo voy a instalar aquí solo para mí. Vamos a instalarlo para todos los usuarios. Le vamos a dar siguiente. Y nuevamente, pues
hay una ruta sugerida para la instalación. Esta ruta la voy a dejar por default. Vamos a darle siguiente. Y en esta ventanita nosotros podemos elegir qué componentes del software utilizar. Voy a elegir la instalación mínima, que pues es tal cual los componentes que vienen seleccionados por default. Pero bueno, vale la pena mencionar que, por ejemplo, entre otras cosas, Leaks tiene una amplia lista de diccionarios que ustedes pueden importar. Digo, yo francamente, pues solamente utilizo el diccionario de español, que aquí ya viene seleccionado por default, Español México, como pueden ver, no se puede ni seleccionar ni deseleccionar. Y bueno, vienen muchísimos otros diccionarios. Como todo procesador de texto moderno, implementa una búsqueda de errores de ortografía. Entonces, pues bueno, dependiendo del idioma que configuremos en el documento, es el diccionario que se utiliza. Yo voy a utilizar la configuración default. Vamos a darle siguiente. Y pues bueno, aquí en caso de que ustedes quieran instalar algún acceso directo en el menú de inicio, en el escritorio, pues bueno, seleccionan aquí la carpeta de acceso directo, o bien no crear accesos directos, y aquí verifican esta casilla. Yo voy a crear un acceso directo, le vamos a dar en siguiente, y vean lo que yo les mencionaba hace ratito. Aquí, para poder utilizar el motor de látex, en la instalación tenemos que indicar dónde es que está guardado ese motor de látex. Aquí por default busca en esta ruta, en la ruta aquí mencionada en esta línea. Entonces, bueno, voy a dejar esa ruta que es ahí donde está el motor de látex que acabamos de instalar y hacemos clic en este botón y dejamos que concluya el proceso de instalación. Ahora, una vez que hayamos instalado este software, ya tenemos todas las utilidades. En un segundo video, vamos a mostrar cómo se configura un documento, cuáles son las componentes principales de la pantalla del editor Leaks, el área donde escribimos el texto, las botoneras, la configuración de los módulos, los entornos, los diccionarios, cómo configurar márgenes, cómo configurar referencias, pies de página, notas al pie, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver las diferencias principales que tiene este software con otros editores de texto que pues, son más populares y que siguen este otro paradigma de diseño, digamos. Y bueno, en un futuro, pues ustedes podrán valorar si efectivamente este procesador de texto vale la pena, es una buena herramienta, no nada más para crear material que nos puede ser útiles a nosotros o a nuestros alumnos, sino también, por ejemplo, crear tutoriales como esto que estoy haciendo yo acá, grabar algún video y mostrar cómo funciona el software. Ustedes quizá podrían utilizar este mismo formato, grabar algún video, resolviendo algún problema, exponiendo algún tema, haciendo uso de leaks, como si fuera un pizarrón altamente configurable, ¿no? Um, Como ya mencionaba también al inicio, hay otras piezas de software que también utilizan látex, pero normalmente requieren un conocimiento un poco más avanzado de lenguaje látex. Entonces, esta herramienta nos puede ser de gran utilidad. Bien, la instalación ha terminado. Ya tenemos instalada la versión más reciente de Leaks, la versión 2.3.7. Voy a verificar esta casilla para ejecutar látex y hacemos clic en el botón de terminar. Bien, en breve van a ver ustedes el entorno de Leaks. Ahorita que se abra la aplicación.
Y voy a mostrar, pues, al menos lo más básico del entorno, cómo es que está distribuida la interfaz gráfica. Mientras tanto, mientras se abre, aquí lo tenemos. Ah, me ganó. Aquí lo tienen. Esta es la ventana principal del X. Para crear un nuevo documento, como en prácticamente cualquier otro programa, podemos hacer clic en el menú Archivo y la opción de Nuevo, o bien la combinación de teclas Control N, o bien este iconito en la barra de herramientas que voy a pulsar justo ahora. Y aquí tienen, esta es la ventana principal del X. Es ampliamente distinta a la ventana de Word. Y bueno, en el siguiente video, en el siguiente tema, vamos a hablar un poco más sobre las opciones configurables, qué barras de herramientas tenemos aquí, qué hacen las herramientas principales y cómo podemos utilizarla para configurar más el documento que hayamos seleccionado. Por mi parte, al menos hasta este tema, esto es todo. Les sugiero que sigan estos pasos que acabamos de describir para la instalación de ambas piezas de software y en caso de que tengan alguna complicación, alguna duda, algún comentario, pueden escribirme a mi correo, que mi correo está disponible en la página del curso y con todo gusto atenderé sus dudas y les guiaré en caso de que tengan alguna complicación.